muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. El Señor bendiga a todos los que en estos momentos están en sintonía en este día martes 6 de agosto. Cuánto gusto nos da ser parte de usted por unos momentos mientras estudiamos las Escrituras. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y allí con usted edificarnos en la palabra de Dios. Vamos hoy a estudiar una vez más con mis hermanos Denis Rodríguez y Joselito Rentería. Buenos días, ¿cómo están? Pues pastor, buenos días. Gracias a Dios bien, estamos contentos con nuestro Dios porque otra vez nos permitió amanecer con vida y poder estar con nuestros hermanos, amigos televidentes en todas partes. Así que les damos una bienvenida en el estudio de la lección de este día, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes como lo es para nosotros también. Amén. Estar en esta hora. Amén. Igualmente yo, pastor, les siento agradecido con Dios por una vez esta oportunidad que Dios nos concede día con día. El más bendecido soy yo al estudiar la palabra de Dios aquí con ustedes y compartirla con nuestros hermanos. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermano Denis, si hace ya la oración? Claro que sí, vamos a orar. Eterno Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Querido Dios, en esta hora le agradecemos por este lindo privilegio que nos ha dado Dios, de haber, Señor, abierto nuestros ojos y poder contemplar otro nuevo amanecer en esta tierra. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Ahora, Padre, que nos dirigimos al estudio de la lección de este día, rogamos la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Queremos rogarle, oh Dios, que sea usted quien nos dirija y también a nuestros hermanos radioyentes y televidentes y en cualquier otra plataforma que se están uniendo con nosotros en esta hora, el estudio, el repaso, la lección de la escuela sabática. Pedimos, Señor, que también para ellos, donde quiera que se encuentren, también, Señor, reciban la bendición suya. Amén. Así que diríjanos a través de su Espíritu Santo. Nosotros somos los estudiantes y usted es nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, continuamos viendo cómo la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es el fundamento de la verdadera educación. Amén. Y en ese contexto vamos a ver ahora los beneficios mentales y espirituales que se derivan del estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando de escudriñar la Biblia se trata, ¿qué debemos hacer constantemente con ella, Pastor Joselito? Vamos a buscar esta cita para darle respuesta a su pregunta, pastor, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 39. Un versículo también muy conocido por muchos en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice de esta manera: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué debemos hacer constantemente con la Biblia? Escudriñarlas. ¿Por qué? Porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y por sobre todo porque testifican de Cristo como nuestro Redentor, nuestro Creador, nuestro todo, pastor. Amén. Interesante que Jesús haya dicho, escudriñenla. Uh-huh. Escudriñenla en el sentido de compárenla, prácticamente recalcando lo que hemos venido diciendo estos 2 días pasados. Claro. Comparen la Escritura con Escritura y encontrarán de que allí me encuentro yo, dice el Señor. Y se lo está diciendo a personas, pues primeramente versadas en las Escrituras, como eran los escribas, y les dice: a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero también en ellas está un testimonio de mí, les dice. Allí ustedes van a encontrar de mí. Ustedes andan siempre escudriñando, tal vez, porque quieren encontrar la vida eterna. Pero si se fijan bien,
al escudriñar, van a hallarme a mí, dice el Señor. Amén. Entonces lo que debemos hacer constantemente con la Biblia, según esta declaración, es escudriñarla, estudiarla. Así el don profético todavía lo amplía. ¿Qué le parece si lee para Sí. nosotros? Sí, dice así. Al escudriñar las Escrituras, no debéis procurar interpretar sus declaraciones de tal manera que concuerden con vuestras ideas preconcebidas. Antes bien, aprendices allegaos para entender los principios fundamentales de la fe de Cristo. Es interesante, yo creo que esto no necesita explicación, pastor. Esto está bien claro. Dice que no debe ser con ideas preconcebidas, ni que yo quiera ponerlas, sino aquí está bien claro, dice que tiene que ser tal como está en la fe en Cristo Jesús. Yo no debo de querer acomodarlo a mí, sino como está, tal está escrito ahí en la palabra de Dios. O sea, si yo, por ejemplo, vengo a la palabra de Dios y quiero saber, por decir algo, sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios, si yo ya tengo el prejuicio de que la ley no vale, entonces, y así vengo a las Escrituras, con esa idea preconcebida, pues no voy a encontrarle para nada de sabor ni deleite a eso que habla Exactamente. en cuanto a la ley de Dios. Porque ya estoy prejuiciado, ya estoy con la idea preconcebida de que la ley ya quedó abolida. Y es lamentable, pero así hay muchos que se acercan a la palabra de Dios. Así muchos están en las iglesias con sus Biblias bajo el brazo, pero cuando se trata de estudiarla, ya tienen una idea preconcebida. Y eso no les permite encontrar el tesoro que hay allí. No les permite decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué? Porque siempre se acercan a la Escritura con las ideas preconcebidas que les han infundido sus líderes religiosos. Nosotros podemos ver que ese era el problema de los escribas. Exactamente. Ellos iban a la Biblia, pero con sus ideas preconcebidas ya, con sus, digamos, interpretaciones que les había dado Shammai, que les había dado Gamaliel y aquellos hombres grandes, rabinos. El Señor dice, escudriñenlas sin esas ideas preconcebidas y verán que ellas dan testimonio de mí. Amén. Así que, hermanos, cuando nosotros vengamos a la Biblia, vengamos como un alumno que no sabe nada, pero que quiere aprender. Amén. No vengamos ahí como con aquello de que, pues yo ya sé y ya ciertos temas, ya de todas maneras ya sé cómo se deben entender. No, hermano, ven como quien dice, desarraigado completamente de tus preconceptos y busca que Dios te enseñe. Así es que debemos hacerlo, como aprendices, dice. El día que nosotros nos aboquemos a la Biblia así, dice que vamos a llegar a aprender, a entender los principios fundamentales de la fe de Cristo. Amén. Bueno, pero como obreros de Dios, hermano Denis, ¿en qué forma entonces debemos prepararnos para entender profundamente su palabra? Muy bien, vamos a lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice así la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, dice, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vuestros corazones. Otro versículo que yo pienso que para mí no necesita explicación. Primero dice que me tengo que presentar ¿cómo? Dice aquí, con santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tengo que presentarme ¿cómo? En una vida de santificación para poder demandar razón. Dice, pero no con exaltación propia, sino me dice aquí, con mansedumbre. Qué interesante es esto.
algo que usted estaba diciendo, pastor, no ir nosotros también, yo ya lo sé, eso ya lo sé. No, hermanos, ninguno de nosotros como predicadores que tenemos el privilegio de predicar, vayamos a presentarnos con ese punto también, que yo ya lo sé eso. No, veamos que aquí dice que somos aprendices. Estamos aprendiendo en la escuela de Jesús. Jesús es nuestro maestro y debemos de presentarlo. Dice, muy, muy lindo lo que dice aquí, cómo tenemos que presentarnos nosotros, cómo debemos ir ante la presencia de Dios con mansedumbre y dar razón de nosotros, de nuestra fe, con mansedumbre, sin ir en esa exaltación propia. ¿Cómo entiende usted, pastor, esto que nos demanda acerca de la manera como debemos de prepararnos para entender profundamente la Biblia? Bueno, 3 palabras claves que miraba en el versículo. Primero dice que santificad a Dios en vuestros corazones. Un punto importante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a tomar la palabra de Dios para estudiarla, para escudriñarla, como venimos diciendo, pues debemos de ver en nuestra mente que no haya nada que perturbe el estudio. Puede ser alguna preocupación, algún problema, o no sé qué sé yo, puede ser alguna mal pensamiento. Entonces, debe de haber esa preparación, como quien dice, prepararse para estudiar la palabra de Dios. No debe ser así la ligera, hoy voy a estudiar. Debemos tomar conciencia que es el libro de Dios y que le debemos reverencia. Y es una manera para entenderla. Mire que de esa manera el Espíritu Santo va a venir a alumbrarnos cuando nosotros nos acercamos con esa devoción de reverencia, como aquí decía, de reverencia, mansedumbre y reverencia, con esa humildad. Entonces dice que nosotros vamos a aprender. Y una vez que aprendamos, entonces vamos a saber cómo con reverencia dar una respuesta justa a todo aquel que demande una razón de nuestra fe. Es interesante, hermanos, cómo la Escritura dice que estudiar la Biblia debe hacerse santificándonos. Miren, si nosotros comprendiéramos profundamente esto de santificarnos, nosotros miraríamos, hermanos, que implica apartarnos del pecado, implica apartarnos de las idolatrías, de las mundanalidades, implica, hermanos, pues apartarnos para Dios, porque eso es lo que significa ser santo, apartado para el Señor. Y dice que si nosotros nos santificamos, si nosotros santificamos a Dios, el Señor, en nuestros corazones, es decir, si permitimos hacer de nuestros corazones un santuario para Dios, donde Él more, hermanos, entonces sí, podremos estar preparados para comprender tan profundamente su palabra y también para dar explicaciones bien satisfactorias a aquellos que demanden razones de lo que creemos. Así que si vamos nosotros a estudiar la palabra de Dios, recuerden, hermanos, que hay que santificarnos en Dios, hay que santificar a Dios en nuestros corazones, hay que, en otras palabras, hermanos, pues apartarnos de toda esa mundanalidad e impureza para que el Señor nos guíe en el estudio. Vamos al don profético para ver cómo una lupa amplía esto. ¿Qué le parece en este caso, Pastor Joselito, si lee usted la primera declaración? Claro que sí. Pongamos mucha atención a la nota de esta escritura que se encuentra en la Educación, página 124. Dice que el valor intelectual del estudio de la Biblia no consiste solamente en investigar la verdad y descubrir su estructura íntima, sino también en el esfuerzo requerido para abarcar los temas presentados. La mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empequeñece y debilita. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, después de un tiempo pierde la facultad de crecer. Como salvaguardia contra esa degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios como medio de educación intelectual. La Biblia es más eficaz que cualquier otro libro
o que Amén. todos los demás libros juntos. Imagínense, Amén. por sobre dónde debe estar la escritura. Y cómo no, pues es la fuente de la sabiduría, de toda sabiduría que es nuestro Dios. Y sí debemos nosotros hacer un esfuerzo con la ayuda divina para que nos ayude a comprender la verdad. Nadie que se esfuerce con devoción, una devoción que tenga por interés entender las grandes verdades que están escritas en la Escritura, pues encontrará la verdad. La mente se empequeñece, dice, me llama la atención esta nota, que la mente se empequeñece solamente cuando está ocupada en asuntos vulgares. No solamente se empequeñece, sino se debilita. Pero cuando nosotros nos empeñamos por descubrir la verdad, las grandes verdades de la palabra de Dios, es una guardia, es una salvaguardia. Y lejos de empequeñecerse, pues crece en desarrollo esa verdad. Amén. Bueno, pues continuamos con la siguiente declaración. ¿Qué le parece, hermano Denis? Sí, dice así: la relación cercana de Daniel y sus compañeros bajo la enseñanza de Dios fue ricamente recompensada. Mientras hacían un esfuerzo diligente para asegurar el conocimiento, el Señor les dio sabiduría celestial. El conocimiento que adquirieron fue de gran ayuda para ellos cuando fueron llevados a situaciones difíciles. El Señor Dios del cielo no suplirá las deficiencias que resulten de la indolencia mental y espiritual. Cuando los agentes humanos ejerzan sus facultades para adquirir conocimiento, para convertirse en hombres de pensamiento profundo, cuando ellos, como los mayores testigos de Dios y de la verdad, hayan ganado en el campo de la investigación de las doctrinas vitales concernientes a la salvación del alma, para que la gloria sea dada al Dios del cielo como supremo, entonces aún los jueces y los reyes serán llevados a reconocer en los tribunales de justicia, en los parlamentos y en los concilios, que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el único Dios verdadero y vivo, el autor del cristianismo, el autor de toda la verdad, el que instituyó el sábado del séptimo día cuando se pusieron los cimientos del mundo, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban de alegría. Amén. Hermanos, la verdad que aquí a mí me deja, pues para mí está claro. Vemos aquí la palabra Dios a través de estos jóvenes. Vea, aquí pone este ejemplo de estos muchachos, de estos jóvenes hebreos. Y así como ellos, dice que sus compañeros, dice, bajo la enseñanza de Dios, fueron ricamente recompensados. Esa es la bendición que Dios quiere darnos a nosotros. Cuando nosotros nos ponemos bajo su mano, bajo su dirección, nosotros, el Señor haría maravillas y va a hacer maravillas. Eso espera de nosotros. Quiere usarlo de tal manera que honremos y glorifiquemos el nombre de Jesús. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, pastor. Claro que sí, pastor. Me llama la atención que debemos ser conscientes de algo que se mencionó aquí. Dice que el Señor Dios del cielo no suplirá las deficiencias que resultan en la indolencia mental y espiritual. Y es que de esto hay mucha carencia, pastora. Muchos carecen de indolencia porque hemos descuidado escudriñar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Nuestra educación en el libro de texto nos enseña, nos hace sabios, no para este mundo, nos hace sabios para entender el propósito de Dios para con nosotros los seres humanos. Es importante saber que Dios no va a suplir las deficiencias. ¿Cómo espero yo conocer la palabra de Dios cuando no tomo tiempo para hacerlo? Cuando prefiero mejor escuchar la novela o ver otras cosas o hacer otras cosas que tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y muchos dicen, bueno, es que no entiendo mucho la escritura. Cuando nosotros no ponemos esfuerzo. Aquí dice que estos hombres y Daniel y sus compañeros,
Dice que ellos hacían un esfuerzo diligente para asegurar el conocimiento y el Señor les dio sabiduría del cielo. Amén. Aquí el Señor suple la necesidad cuando nosotros hacemos un esfuerzo. Amén. Bueno, hermanos, así de esta forma entonces es como se entiende la Escritura, así de esta manera es como nosotros vamos a obtener estos beneficios mentales y espirituales si nos dedicamos a escudriñar la Biblia de la manera como hoy el Señor nos lo enseña. Vamos a orar como siempre lo hacemos para agradecer a Dios y pedirle que pues nos ayude a estudiar la Biblia de esta manera y así, hermanos, proveernos de todo lo que Él ha dejado para nosotros como bendición. Vamos a arrodillarnos para orar. Nuevamente, Señor, nos enseñas la manera como podemos nosotros ser alimentados, Amén. cómo podemos nosotros ser fortalecidos en nuestra fe, estudiando de esta forma la Escritura, donde se escudriñe, donde nosotros nos santifiquemos para hacerlo. Te rogamos, oh Señor, que nos ayudes para que efectivamente nosotros pues, busquemos también la santidad. Amén. Que no solamente busquemos alimentar el intelecto, preparándolo para exposiciones que se puedan hacer de las Escrituras, sino que más bien, Señor, pues nosotros dejemos las vulgaridades, dejemos las mundanalidades, dejemos el pecado y entremos en un camino de santidad para así escudriñar la Biblia. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a apreciar estas instrucciones y que efectivamente el estudio de la Biblia nos sea de alimento para el alma, que nos sea de alimento para todo el ser. Gracias, Señor, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.